Dios les bendiga. Les habla Franklin Torres. Es un privilegio nuevamente poder compartir el mensaje de hoy y conectarnos con lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo tan crucial. La semana pasada compartía que si un sarmiento no da uvas, no es descartado de inmediato por el agricultor. Para el labrador es tan valioso el pámpano que él va inspeccionando, recorriendo la viña con un cubo de agua. Él toma estas hojitas, las levanta, las lava y después las enreda o las ata al enrejado con el propósito de que comiencen a prosperar. Pongamos a volar nuestra imaginación y visualicemos esto. Jesús esa última noche tan crucial con sus discípulos, dando esta enseñanza en la viña, quizá escenificaba esa acción del agricultor. ¿Te lo imaginas? Jesús les estaba mostrando cómo Dios el Padre se asegura que su cosecha sea completa, que su cosecha y que la uva sea dulce. Cuando nuestra vida cae al suelo de nuestra mala forma de pensar, de decidir y actuar, Él no nos desecha, Él no nos abandona, Él nos levanta, nos limpia y nos ayuda a prosperar de nuevo. En los últimos 2 domingos, Dios nos ha llevado a profundizar en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y creo que cada vez que tengamos la oportunidad de leer este pasaje, ya no lo veremos como antes. Para aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, el pecado es como el polvo que cubre las hojas. Si ellas se encuentran en esa condición, no puede llegar el aire y la luz. El pámpano decae y no se desarrolla el fruto que debe dar. ¿Cómo nuestro Padre Celestial, el labrador, nos levantaría del lodo y de la miseria? Porque ya entendemos que Él no quiere descartarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su plan de acción para que el pámpano de nuestra vida pase de estéril a hermoso, de manera que llevemos mucho fruto? La semana pasada compartí acerca de la mejor noticia que podríamos recibir para poder ser fructíferos. Es decir, ser fructíferos, ser productivos en nuestro caminar en Cristo. Verdaderamente es la mejor noticia, pero también no quisiéramos oírla. Y es que si nuestra vida se vuelve constantemente estéril, nuestra vida espiritual, Dios va a intervenir. ¿Para qué? Para disciplinarnos. Y de ser necesario, Él va a utilizar medidas dolorosas para llevarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es más que un cambio de dirección, de pensamiento, un cambio radical de decisión en nuestras acciones. Si aún no has tenido la oportunidad de escuchar las 2 entregas anteriores, te invito a que puedas hacerlo y te animes a permitir que el Padre Celestial cumpla su plan amoroso en ti. Su propósito es limpiarnos y liberarnos del pecado, de manera que podamos llevar una vida abundante. Deuteronomio capítulo 8 versículo 5 dice: Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Cuando comprendemos las razones que tiene Dios Padre para disciplinarnos, nos damos cuenta de una maravillosa verdad. Y es que la disciplina no tiene por qué continuar. Todo depende de nosotros. La realidad es que seguiremos sufriendo mientras sigamos aferrados a malos hábitos. Recordemos que el objetivo del labrador es que el pámpano dé uvas. Uvas buenas, muchas uvas y de buena calidad. No que el pámpano sufra. Permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida a través de este mensaje y nos ayude a identificar la forma en que Él está tratando con nosotros y así evitar una disciplina extensa e innecesaria.
Otro punto que debemos tomar en cuenta es que ese tratamiento de limpieza divina forma parte de la dinámica de tu relación íntima con Dios. Y yo he entendido esto. Cuando me mantengo en una actitud continua de oración, cuando Franklin medita en la palabra de Dios constantemente, eso me permite estar sensible a su trato. Y aun cuando yo no entienda del todo por qué Dios está usando una situación difícil, Dios está usando una persona difícil o qué sé yo, lo que sea que Dios esté usando para tratar conmigo, me siento seguro de su amor. Me siento seguro que Él me está enseñando algo a través de eso. O en el más fuerte de los casos, me está disciplinando. Pero si no estoy en conexión con Él, si ando muy distraído, entonces no comprendo, pero nada. Cuestiono su carácter, dudo de su amor por mí y entonces llego a lo peor, que es rechazar por completo su trato, prolongando el dolor sin resultados. Cuando nuestros padres nos regañaban, estando nosotros pequeños, ellos no dejaban de cuidarnos, ellos no dejaban de hablarnos, de amarnos. Y te hablo de aquellos que tuvieron esa experiencia, porque otros en cambio recibieron solo una dura disciplina. El enemigo de nuestras almas, sí, me refiero a Satanás, busca convencernos de lo siguiente. Como nuestro Padre Celestial nos está tratando con firmeza, entonces somos hijos fracasados, sin valor, sin remedio. Y eso es una mentira. Debemos contrarrestar esta falsedad diabólica con la palabra de verdad. En Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8, afirma esta verdad. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿está enfermo el pámpano de mi vida? Al escuchar este mensaje acerca del amor firme de Dios a nosotros, es decir, la disciplina, podríamos tener dos reacciones. Asombro, porque puede que por mucho tiempo nos ha costado vincular ciertos acontecimientos que nos han agobiado porque Dios ha intervenido por causa de nuestro pecado. Y también podríamos reaccionar con tristeza por el dolor y también por la confusión que hemos vivido durante años. Por ejemplo, hay personas que están experimentando desilusión y mucho dolor, pero quizá confunden los síntomas con el problema que lo causa. La desilusión y el dolor podría apenas ser el síntoma por estas posibles causas: falta de perdón, amargura, ira, odio, deseo de venganza. También podríamos llamar esto a consecuencias de nuestros pecados, es decir, el dolor es una consecuencia de todas esas actitudes que yo te estoy hablando. Pero puede que Dios esté usando estos resultados de nuestras malas decisiones para hacernos dar cuenta que no podemos estar más en el suelo llenos de polvo. Por eso es tan importante orar como el salmista David. Su conversación con Dios era un clamor honesto al decirle: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Eso lo dice Salmo capítulo 51 y versículo 10. Porque todos nosotros, al entrar en este caminar con Cristo, a una nueva vida en Cristo, cargamos con el peso del pecado. Y me refiero de conductas destructivas, actitudes tóxicas, situaciones de nuestro pasado sin resolver. En la era de la conexión digital y redes sociales,
es donde más aislados estamos, colocando una fachada. Y tratamos de mantenernos aislados, enterrados en malos hábitos, en vergüenza, en culpa, en dolor, en amargura, y esconderlos en lo más profundo para que nadie se dé cuenta. Y peor aún, engañarnos a nosotros mismos, que eso no está ahí adentro. Pero no es así. En algún momento eso afectará algún aspecto de nuestra vida. Seremos desagradablemente sorprendidos. Dañamos nuestras relaciones. Este tiempo de cuarentena ha sido de provecho para muchos, para mejorar su relación familiar y con Dios. Pero también para otros han sido meses donde más aislados hemos estado de Dios. Más aislados hemos estado de nuestros amigos más cercanos o de nuestra familia sanguínea. Y me refiero desde un punto de vista emocional, espiritual. Han sido meses donde más aislados hemos estado de nuestra familia en Cristo. Esa verdadera vida abundante para Dios parece encontrarse totalmente fuera de nuestro alcance. Y no sabemos el por qué. Chuck Colson dijo lo siguiente: uno de los grandes mitos del cristianismo es el de que la persona, una vez convertida, nunca vuelva a pecar. Al contrario, estamos en una batalla constante. Esto lo dijo Charles Wendell, conocido como Chuck Colson. Él fue un escritor, abogado, activista político. Él fue consejero y asesor del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, entre los años 1969 y 1973. La historia relata que las investigaciones acerca de su participación en un escándalo político, crearon una grave crisis que provocó la renuncia del presidente Nixon. Meses más tarde, Chuck Colson fue detenido y condenado a 3 años de prisión tras confesar su participación en la obstrucción de la justicia. Y en este intervalo, él se convierte al cristianismo y cambia su vida. Y él dice esto que te acabo de mencionar. Uno de los grandes mitos del cristianismo es el de que la persona, una vez convertida, nunca vuelva a pecar. Al contrario, estamos en una batalla constante. Todos los días de nuestra vida, y está tu Padre Celestial como un labrador, ayudándote a purificarte de todo aquello que te contamina. ¿Qué más vamos a esperar? Él está esperando que respondamos. Él está esperando que respondas. Dice su palabra en Filipenses capítulo 2 versículo 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El Espíritu Santo, aquel que sí hace posible lo que en nuestras fuerzas humanas ilimitadas no podemos lograr. El Espíritu Santo está listo para darte una fuerza sobrenatural para respaldar tu decisión de hacer las cosas bien, para respaldar tu decisión de dar fruto. Vamos a pedirle que nos muestre qué cosas viejas sin resolver están impidiendo que demos fruto para Él. Quiero compartir contigo algunos ejemplos o contraejemplos bíblicos que nos podrían enseñar la manera en cómo debemos reaccionar para que Él pueda terminar su corrección. Pero antes de hablar de estos ejemplos, simplemente de una forma muy breve, quiero recordarte lo que hablamos la semana pasada, y son los principios claves de la disciplina de Dios.
Recordemos, la disciplina de Dios es personal. Él tiene un trato específico para cada uno de nosotros. En segundo, la disciplina de Dios tiene un propósito. Él quiere protegernos del pecado y alejarnos del pecado. En tercer lugar, la disciplina de Dios es progresiva. ¿Te acuerdas? Él comienza con el más mínimo grado de presión y empieza a intervenir según nuestra reacción. El primer nivel es la reprensión, es decir, una advertencia verbal a través de la Biblia, a través de las personas, de alguna experiencia. Él habla a nuestra conciencia. El segundo nivel de intervención es el castigo, que tiene por consecuencia la ansiedad. Este segundo nivel es la disciplina que tiene por consecuencia la ansiedad, la frustración y la angustia. ¿Ok? El tercer nivel es el azote. Y esto ocurre cuando nosotros insistimos en nuestra rebeldía o testarudez. Y este nivel representa para nosotros un gran agobio. Lo hablé la semana pasada. Representa un golpe profundo que se vuelve insufrible hasta el punto que nos podría llevar a apartarnos más de Dios si no lo entendemos. Quiero aclarar con esto que nunca debemos confundir la disciplina de Dios con condenación. Satanás es el que condena. Satanás es el padre de la condenación. En cambio, Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Es importante aclarar esto. Así que entendemos que cuando el Padre Celestial interviene en nosotros, no está tratando de hacer que paguemos por nuestro pecado. Reitero, el dolor causado por su disciplina no es para hacernos daño, sino para llevarnos de vuelta a una relación correcta con Él y devolvernos a la vida abundante para la cual fuimos creados. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Pensemos en la disciplina de Dios como una serie de señales de tránsito, colocadas a lo largo de nuestro camino en Cristo. Hay señalizaciones que son claras, nos dan una advertencia callada. Otras nos dan una fuerte orden. Otras nos gritan para alertarnos. Sea como sea, nos están llamando al arrepentimiento. Para muchos de nosotros, esas señalizaciones de Dios nos están instando a una vuelta en U. ¿Has visto esa señal? Bueno, así mismo Dios está haciendo en nuestro caminar. Entonces, hablemos un poco de estos ejemplos bíblicos. Personas como tú y yo, que experimentaron la disciplina de Dios, inclusive fueron líderes que reaccionaron de formas muy diferentes ante esas señalizaciones. Los dos ejemplos bíblicos dieron fruto para Dios y llegaron a ese punto donde estaba la señalización, vuelta en U. Pero uno de ellos decidió no prestar atención a las advertencias y fracasó. El otro dio la vuelta y tuvo éxito. Veamos el primer líder, un hombre bueno que rechaza la disciplina de Dios, y está basado en el relato de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 13. Un hombre bueno que rechaza la disciplina de Dios, y es el rey Asa, tataranieto del salmista y rey David. Crece en el amor y el servicio a Dios. Asa, aun siendo criado por padres que no honraban al Señor, en su reinado comienza a realizar muchas reformas, buenas reformas. Pero ya en sus últimos años, la historia relata que él comienza a confiar más en sus aliados que en Dios.
un profeta llamado Ananí lo confronta. Vamos a leer los versículos 7 al 9 de Segunda de Crónicas, capítulo 16. En ese tiempo, Ananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor, y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Pero el rey Asa se enoja con este profeta y lo encarcela. A partir de aquel momento, ese benevolente rey se convierte en un rey amargado y testarudo y comienza a sufrir fuertes problemas de salud. Leamos el versículo 10 hasta el 13. Asa se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. No perdamos estos pasos. No perdamos ese proceso en que Asa fue poco a poco al declive, como ha ocurrido con muchos de nosotros. Asa no escuchó la reprensión. El vidente Ananí reprende verbalmente a Asa. Entonces, en lugar de reaccionar ante la disciplina de Dios, se desahoga oprimiendo a su pueblo. Es evidente por la actuación de Asa que estaba pasando por una fuerte angustia emocional como consecuencia de su desobediencia. Y por último, se negó a arrepentirse bajo sus azotes. La rebelión de Asa terminó llevándolo a una enfermedad que lo debilitó y a la muerte. Es inevitable hacernos esta pregunta: ¿qué dirección habría tomado la vida del rey Asa si él hubiera respondido en el primer nivel de intervención de Dios? Es decir, si él hubiese respondido a la reprensión, ¿cómo habría sido su vida? Te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien que ha parecido alejarse cada vez más del amor de Dios, a pesar de haber tenido muchas oportunidades para cambiar las cosas? ¿Qué le ha sucedido a esa persona? Reflexionemos. Esto podría estar ocurriendo en nuestra vida. Veamos al segundo líder. Un buen hombre que acepta la disciplina de Dios, y está basado en el relato de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 hasta el capítulo 23, versículo 3. Un buen hombre que acepta la disciplina de Dios. Obviamente no tendremos tiempo para leer el pasaje completo. Por favor, te invito a leerlo en tu tiempo de estudio personal. Te voy a dar un pequeño resumen. Habla sobre el rey Josías, también descendiente de David. Él crece también en el amor y el servicio a Dios, a pesar de ser hijo y nieto de unos reyes que hicieron todo lo contrario a él. Josías fue un buen rey, y como el rey Asa, inició realizando muchas reformas en su gobierno.
buenas reformas. Una de las crónicas más resaltantes de su gobierno relata que mientras remodelaban el templo, él descubre el libro de la ley en la casa de Jehová. Así se expresa en el pasaje. El libro de la ley en la casa de Jehová. Que nada más y nada menos era el libro de la ley de Moisés. Es decir, los mandamientos de Dios para su pueblo. De inmediato este rey ordena que un funcionario se lo lea. Y esto fue muy revelador para Josías. Era como decir: hey, ¿cómo es que no habíamos leído esto antes? Siempre estuvo este libro aquí, en nuestro territorio, en nuestro patrimonio. Este rey tiene un entendimiento de lo que significa el contenido de ese libro y empieza a sentir mucha convicción al darse cuenta que su nación y él se habían alejado de los mandamientos e instrucciones de Dios para su pueblo. Él empieza a tener una convicción y se da cuenta de que se han alejado de la palabra de Dios, hasta tal punto que el rey lloró, se arrepintió. Había una costumbre en su cultura que era rasgar sus vestiduras como señal de la tristeza y el arrepentimiento que había en su corazón, de la indignación ante el pecado de ellos mismos. Convoca entonces a los líderes de la nación para que escucharan estas escrituras, es decir, el contenido del libro. Y después hace un pacto, hace una promesa pública de seguir por completo al Señor. Esa es la clase de líderes que nosotros necesitamos en nuestra nación, pero también es la clase de líderes que necesitamos en nuestra comunidad, en nuestras oficinas, negocios, en nuestra casa, en nuestra iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Dios le habla a través de un profeta y le dice, vamos a leerlo, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Entonces, así inicia una gran transformación en toda la nación. Eso se traduce como avivamiento. Comienza una gran transformación de tal forma que la historia registra que el reinado de Josías es uno de los más resaltantes entre los gobiernos de Israel. Josías respondió de inmediato ante la primera señal de advertencia, de peligro, y la consecuencia fue bendiciones sobre su nación, bendiciones sobre su liderazgo y, por supuesto, bendiciones sobre su vida. El Espíritu de Dios que habló a Josías al leer ese libro nos está hablando hoy. El mismo Espíritu de Dios nos invita a evaluar esas señales divinas que Él mismo pudiera estar colocando en nuestro camino. Si Dios te está reprendiendo, te motivo a que prestes toda tu atención a lo que sabes que es correcto y lo hagas. Si sigues postergando, vas a perder más. Si Dios te está disciplinando, es probable que te hayas resistido por mucho tiempo y estés pagando un precio muy alto. El estrés y la tensión que estás padeciendo es un llamado urgente de tu Padre Celestial que te ama y te dice: no te ocultes más, hijo mío. Sal de ese mal estilo de vida, ese hábito destructor, de esa relación dañina, antes de que sus consecuencias se vuelvan más graves. Por otro lado, puede que alguien que me escuche en este momento esté experimentando los azotes de Dios.
Es importante esta pregunta. ¿Hasta qué punto se ha endurecido tu corazón con respecto al pecado? Quizás has usado palabras como, ay, es que yo soy así. O has dicho, yo no tengo remedio. Hasta Dios tiró la toalla conmigo. Has llegado a decir o pensar en una actitud de negación. Dios no va a intervenir. O si Dios no me ha azotado de inmediato después de pecar, tampoco lo va a hacer más tarde. Si así has pensado, si así has dicho, ten cuidado. Estás a tiempo de dar la vuelta. El arrepentimiento es una vuelta en U hacia la voluntad de Dios. Y solo lo podemos hacer nosotros. Más nadie. Es responsabilidad y decisión nuestra. Es el primer paso para la vida abundante para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, Padre, nuestro Dios el labrador, nos alientan al decirnos en Isaías 44:22: he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. También nos impulsan las palabras de Jesús, el Hijo de Dios. Él es la vid verdadera. Y nos dice en Lucas 3:8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No sé si al escuchar el mensaje del domingo pasado y el de hoy, hemos logrado mirar con mayor profundidad el proceso de levantar los pámpanos. Pero sí me atrevo a decir que el hecho mismo en que tengas el valor de escuchar todo esto, dice algo importante con respecto a ti. Tienes hambre de Dios y no estás dispuesto a tener una vida estéril en Cristo, ¿verdad? No estás dispuesto a una vida improductiva en tu caminar con Él. El apóstol Pedro compartía esa misma firmeza, ¿sabes? En no desistir, aun cuando había negado a Jesús 3 veces. Luego de él fallarle, Pedro da una valiente decisión, da un salto grande de decisión, Pedro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 19, se relata cuando Pedro y varios discípulos más habían vuelto a pescar después de la crucifixión. Pero no había señal alguna de que habían peces. Las redes vacías. Y me refiero en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Las redes totalmente vacías. Pedro estaba en Cristo, pero su traición a Él lo perseguía. Su traición a Cristo lo hizo estéril, infértil. Ahora Pedro dejó de pescar almas y con mucha culpa y frustración regresó a pescar peces. Pero como siempre, Jesucristo llega y supera nuestras equivocadas y limitadas expectativas acerca de Él. Pensamos nosotros que Él ya desistió de nosotros, que somos un caso perdido y no merecemos su amor. Tú conoces esta historia. Jesús aparece en escena, repite el milagro de llenar las redes de peces, como simbolizando una segunda oportunidad. Los invita a desayunar y luego de eso le hace a Pedro la más delicada de las reprensiones al preguntarle: Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y esto nos lleva a reflexionar. Dios no disciplina por todos los pecados. Por favor, no te escandalices por esto que acabo de decir. No pienses, Franklin, te contradices con todo lo que has hablado. Cuando me refiero a que Dios no disciplina por todos los pecados, me estoy refiriendo que un padre actúa
Cuando ve que se está desarrollando un mal hábito o se está enraizando una actitud incorrecta en su hijo, no lo disciplina todas las veces que se comporta mal. Igual con Dios. Es decir, no está siempre encima de nosotros con la correa o cinturón, como lo quieras llamar, con la chancleta o la chancla. Dios no está siempre encima de nosotros con la vara en la mano, así como nos hacían nuestros padres. No te voy a pegar, pero aquí estoy. Algunos padres lo hacían y nos mostraban la varita. Él no está ahí listo para golpearnos a la primera señal de error o pecado. Sí me doy a entender. Profundizo la idea. Es posible que Dios no nos discipline de inmediato. Nos quiere dar tiempo para que nos arrepintamos nosotros mismos, solitos. Su palabra dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y esto debería quebrantarnos. Esto debería romper nuestro corazón. Y oro para que el Espíritu Santo nos hable y nos sensibilice, así como lo hizo con el mismo Pedro, el Pedro que traicionó a Jesús, el mismo que negó a Jesús, y quien dijo estas palabras que te leí. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Que Dios nos reprenda con solo preguntarnos, ¿me amas? Que Dios continúe reprendiéndome con solo preguntarme, ¿me amas, Franklin? ¿Me amas más que a tus deseos, amistades? ¿Me amas más que a tus posesiones? Hijo, hija, ¿me amas más que cualquier cosa? Que esa reprensión sea suficiente para reaccionar y hacer un cambio de dirección en nuestra vida. Para finalizar, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Reacciono ante el pecado arrepintiéndome o huyo de Jesús? ¿Estoy buscando ayuda en otros? Es decir, en personas que pueden acompañarme, darme herramientas, orar por mí en este proceso de arrepentimiento, de cambios necesarios. Es vital la rendición de cuentas en personas específicas que aman a Dios, que viven en santidad y servicio a otros y entienden estas verdades. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por enseñarnos el principio de la sabiduría que es temerte a ti. Y no a un temor que destruye, sino a un temor que te honra y respeta. Gracias por darnos la misericordia, amarnos y darnos la oportunidad de recibir tus enseñanzas. Nos adviertes porque nos amas. Nos disciplinas porque nos amas. Hasta tu duro juicio es una demostración de tu amor firme. Dios, eres nuestro maravilloso consejero. Has ofrecido directrices sencillas para cada dimensión de la vida. Principios que proporcionan paz, justicia y un sentido común santificado a todo lo que hacemos en la vida. Eres un padre que aconseja a sus hijos con cuidado y bondad. Por eso pedimos tu ayuda, porque anhelamos ponerte siempre en primer lugar e ir tras tu voluntad y no de la nuestra. Reconocemos que hemos sido como el rey Asa. Con cuánta facilidad olvidamos las oraciones de lealtad que te hemos hecho.
Con rapidez hemos olvidado las lecciones de victoria que nos has dado en el pasado. ¿Cuántas veces hemos olvidado como Asa tu fidelidad cuando enfrentamos la adversidad? Señor, clamamos a ti. Perdónanos por ofenderte. Te hemos fallado. Por favor, ayúdanos a salir airosos de la tentación. Líbranos de nosotros mismos. Danos humildad para oír y seguir las claras advertencias de personas usadas por ti. No queremos ser como el rey Asa. Danos la valentía de poder buscar ayuda en las personas adecuadas. Dice tu palabra que tú das gracia a los humildes, pero resistes a los que se resisten a ti. Reconocemos que así como hiciste con el rey Josías, tu palabra en el día de hoy nos ilumina con una luz santa y está revelando conductas en nosotros, está revelando tinieblas disipando tinieblas en nosotros y está revelando deslealtades que son desagradables para ti y destructivas para nosotros. Lo que buscas en nosotros es un corazón receptivo y humilde como el del rey Josías, para que puedas derramar tu gracia y no tu juicio. Gracias por el regalo misericordioso de tu palabra, Señor, que nos abre los ojos a la verdad y nos conduce al verdadero arrepentimiento que nos da vida. Oh Santo Espíritu, al arrepentirnos, nos estás mostrando con delicadeza cómo hemos llegado a este lugar y qué se debe quitar de nuestro corazón. Nos llevas a ponernos de rodillas por el peso de tu convicción y nos levantas nuevamente con el poder de tu perdón. Sé que estás obrando en cada uno de los que han escuchado este mensaje, porque tu santo dolor llega hasta lo más profundo. Estás causando una tristeza que nos guía a tomar cambios radicales y luego de eso experimentaremos alivio y paz. Gracias, Señor, por no dejarnos en nuestro pecado. Gracias por la bendición de la convicción sin condenación. Gracias por el don de desarrollar un corazón contrito en nosotros que escuche y obedezca el consejo. Y sobre todo, Dios, gracias por tu perdón. Nos has escogido y apartado para ser tus pámpanos. Por favor, Espíritu de Dios, ayúdanos a mantenernos puros, a ser fructíferos. En tu poder, sálvanos de nuestra tendencia a pecar. En tu gracia, continúa enseñándonos a vivir en santidad y fidelidad a ti. Te amamos, Señor Jesús, y anhelamos agradarte en todo lo que hacemos. Esta es nuestra oración. Amén y amén. Gracias por escucharme. Que tengas una semana de gran bendición y que estas palabras que han sido sembradas en nuestra vida, que han sido sembradas en nuestro corazón, puedan germinar y dar fruto en esta semana. Te invito para que estés atento el próximo domingo para continuar escuchando de estos principios que tienen que ver con una vida abundante. Dios te bendiga y te guarde. Que no es de ti, el velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, lo que no es
Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí, no te alejes de mí. Rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte, Señor. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Voy tras de ti, Señor. Abre mis ojos, Escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 no puedo vivir sin ti, Señor. Tu presencia, oh Señor. Tú eres todo, Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Te anhelamos, te anhelamos, te deseamos, precioso Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú, Rey de Reyes, maravilloso. Jesús, invocamos tu nombre, levantamos tu nombre sobre Puerto Rico. Confesamos a Jesús, el único y sabio Dios, Rey de Reyes, vencedor, el gran yo soy, invencible.
declaramos tu bendición sobre toda esta isla. Hoy confesamos que la sangre del Cordero está limpiando esta tierra de toda maldición. Jesucristo victorioso, Jesucristo Salvador, ven sobre Puerto Rico con tu bendición. Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo con el gozo de la salvación de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo, poderoso, Jesucristo, victorioso, invencible, en batalla, Jesucristo, maravilloso, invencible, vencedor, Jesucristo, te exaltamos por los siglos, eres No hemos llegado a este lugar solo para cantar canciones que exalten a Dios. Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte de adoración, erguir una columna directa a la eternidad de Dios, diciendo: la iglesia aún está despierta. Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión a favor de los hijos de Dios y aquellos que han de venir. Hemos llegado a este lugar a decir: somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre eterno, y con nuestra autoridad llevaremos junto con Cristo cautiva la cautividad sobre esta nación y las que nos sintonizan. Levante sus manos conmigo. Diga: Señor, sé que aún no has terminado conmigo. Continúa tocándome esta noche.